completamente irregular que se dio en la sede de la Embajada Mexicana en Ecuador, donde estaba en condición de huésped, y después ya se había dado incluso la noticia de que en México le concedía el asilo político a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, y en una operación militar fue violentada tanto la sede de la embajada como su personal diplomático. Pero vamos a conversar de esto con nuestra invitada de esta hora. Ya la tenemos en línea, sí, está nuestra querida amiga Adriana Estela Flores, periodista desde México. ¿Cómo estás, Adriana? Siempre es un gusto tenerte entre nosotras, aunque sea por la voz nada más. Así es, no, el gusto es mío y pues buenos días, Esther, y buenos días a toda la audiencia. Mira, quisiera comenzar por este tema porque hay otro tema también que quisiera abordar, y es que ayer se produjo el primer debate entre las candidatas y el candidato presidencial en México. Pero comencemos por las reacciones que hubo del gobierno mexicano ante esta barbaridad cometida por el gobierno de Daniel Noboa. Bien lo decías, incluso la hija de Allende, Isabel, se refería, ni Augusto Pinochet se atrevió a tanto después de este asalto. Ninguno de los más sangrientos dictadores del Cono Sur se atrevió a allanar la sede diplomática. De hecho, las sedes diplomáticas se convirtieron en una especie de santuario para muchos de los disidentes que después salieron al exilio político en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Exacto, se pudieron refugiar, como ya lo decías, en las sedes diplomáticas de México en aquellos tiempos de las dictaduras, y sin embargo, pues estos lineamientos diplomáticos a nivel internacional pues fueron violados el viernes, y por parte de la policía ecuatoriana ya hemos visto también todo lo que ocurrió, los pronunciamientos, las condenas, tanto evidentemente el gobierno de México, pero también de otros mandatarios latinoamericanos. Y hoy es un día muy importante, Esther, porque hoy México acude a la Corte Internacional de Justicia precisamente a denunciar este asalto policial a su sede diplomática en Ecuador. Y ayer precisamente regresaron 18 integrantes del personal diplomático que se encontraban precisamente en la sede de la embajada allá en Quito, principalmente encabezados por la embajadora Raquel Cerú y también por el jefe de la Cancillería, Roberto Canseco. Regresaron 18 integrantes de este personal diplomático asignado por México allá en Ecuador, y precisamente ayer en conferencia de prensa escuchábamos las declaraciones que hacía la canciller Alicia Bárcena hablando acerca de la gravedad de lo que ocurrió. También la embajadora mexicana Raquel Cerú señalando precisamente, decía que la población de Ecuador no merece al gobierno que tiene, y hoy precisamente va a ser cuando México ya acuda ante la Corte Internacional de Justicia a denunciar estos hechos. Y también hubo un anuncio, Esther, de que se va a acudir a todos los foros e instancias multilaterales a continuar. Así entiendo que además hay una convocatoria de emergencia de la CELAC para analizar justamente esta situación. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción de las candidatas y el candidato frente a este hecho? Porque entiendo que en el debate no hubo ningún comentario, pero ¿ha habido algún pronunciamiento respecto a esto? Porque hay que decir además que México tiene una centenaria tradición de asilo. Justo ayer reconocía a la candidata de Morena, PT y el Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, al iniciar su participación en el debate. Ella reconoció la actitud y el papel que tuvo el personal de la embajada allá en Ecuador, y a través de las redes sociales digitales desde el viernes sí hemos visto pronunciamientos también de la otra candidata de Xochitl Gálvez y también de la aspirante presidencial Jorge Álvarez Maínez, pues criticando, cuestionando también estas acciones que realizó el gobierno ecuatoriano, Esther. Adriana, pasemos al otro tema. ¿Cómo estuvo ayer ese primer debate? Porque además yo siento que estas elecciones en México son sumamente importantes, ¿no? Primero son dos mujeres las que puntean, aunque hay un candidato, un caballero,
pero hay dos mujeres que además representan dos proyectos políticos muy diferentes. Claudia Sheinbaum, bueno, está representando Morena, y la Cuarta Transformación sería un poco la continuada, el desarrollo de lo que ha sido la gestión de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Xochitl Gálvez me está representando, cosa que a mí me llama tanto la atención, todavía me causa, no sé, hilaridad, el hecho de que tres partidos que en el pasado rivalizaron, hoy han hecho un frente todos contra Morena. Exactamente, que eso también ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Cómo se juntaron de partidos como el PRD, Esther, que incluso enfrentó el asesinato de militantes de izquierda, y ahora está con el partido que encabeza el ideal conservador. Pero bien lo señalabas, Esther, bueno, pues el debate acaparó la atención de la población mexicana anoche, que pudimos ver por primera vez juntos a las tres personas que aspiran a la presidencia, y que, como bien lo señalabas, Esther, son elecciones muy relevantes porque es la primera vez donde hay una posibilidad inminente de que sea una mujer la que pueda llegar a la presidencia de México por primera vez en esta nación, Esther. ¿Qué pasó en el debate? Bueno, en 2 horas de debate organizado por el Instituto Electoral, pues lo que vimos, Esther, más que propuestas, fueron ataques, fueron cada una, sobre todo entre las dos aspirantes punteras, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pues cómo mostraban cartulinas, cómo mostraban fotografías, recordándose mutuamente escándalos de corrupción, escándalos, en el caso, por ejemplo, de Sheinbaum, el papel que tuvo en el accidente del metro, o también cuando fue alcaldesa de Tlalpan, de una alcaldía aquí en la Ciudad de México de Tlalpan, una tragedia en el colegio Repsam en donde murieron varios niños, mientras que también Sheinbaum pues le reviró, le contestó hablándole de lo que ha ocultado la candidata de la oposición en sus declaraciones patrimoniales, en la participación de empresas de sus empresas en el sector público. No me digas que también tiene roles la señora Xochitl. Sí, claro. Porque bueno. Lo de la bandera, bueno, causó mucho escándalo también esta imagen al final, donde la bandera, pues Xochitl Gálvez mostró la bandera, el escudo de México al revés, pero también hubo fallas, Esther, que fueron muy cuestionadas también por analistas, porque en el reloj, en el cronómetro que correspondía del tiempo para responder a cada una de las personas aspirantes, pues hubo varios segundos que le fueron retirados, por ejemplo, a Sheinbaum, mientras hablaba Xochitl, le descontaban tiempo a Sheinbaum, al otro candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, y pues esto también distrajo mucho, porque estas fallas pues fueron cuestionadas en varias ocasiones, al menos 4 ocasiones por las personas aspirantes, y pues los moderadores ahí también tuvieron que intervenir para pues tratar de encauzar el debate. También se trató de un debate nuevo, un formato nuevo, porque hubo preguntas de la ciudadanía, y pues eso también de repente se estaba hablando de muchos temas, de violencia, de feminicidios, de desapariciones, de corrupción, pero muy rápido. Entonces eso también los analistas señalaban, claro, y criticaban el formato. Bueno, de hecho, por ejemplo, uno de los temas que nos parece, y desde nuestra perspectiva, claro, quizás el más importante en este momento por lo que está provocando en México, que es el tema de la migración. Creo que fue tratado muy someramente, ¿no? Exactamente, casi al final, Esther. Y otro tema también, los derechos reproductivos de las mujeres, las desapariciones, los feminicidios. Estos temas bien señalados desde migración ya fueron llegaron muy al final, y gran parte del debate lo acaparó el tema de la corrupción. Entonces allí, aunque también había otros temas muy delicados, muy sensibles, como que empezaron en salud y educación, pues sí, hubo mucho tiempo para hablar de corrupción, y poco tiempo para estos temas que bien señalas, temas también muy sensibles para la población mexicana, y sin embargo ya no hubo tanto espacio. Vamos a ver qué pasa para el segundo debate, Esther, que es el 28 de abril, aquí en los estudios Churubusco de la Ciudad de México, y ver sobre todo qué pasa con el formato del debate. Pero lo que pues llamó mucho la atención, Esther, fue esta primera vez que se tuvo a las 3 personas que aspiran a gobernar en México, se tuvieron por primera vez juntos, y por primera vez pues se vio más o menos cuáles fueron su talante, sus actitudes, las actitudes que mostraron, Esther. Ahora, ¿quién ganó? ¿Cuál es tu percepción? Pues la verdad, Esther, yo diría que más bien
En realidad yo lo creo que fue un avance de que ganaría el candidato MC, que nunca lo habíamos visto, no había tenido eventos y es la primera vez que él aparece ya hablando, ya señalando, criticando a las dos candidatas. Me parece a mí que él fue el que obtuvo pues una delantera que no se había visto, porque casi de hecho no tiene eventos proselitistas, a diferencia de Gálvez y a diferencia de Sheinbaum. Lo que sí se vio es que la candidata de oposición Gálvez iba con todo para atacar a la candidata puntera, mientras que pues la puntera Sheinbaum no se quiso enganchar, pero si hay alguien que obtuvo una ventaja en esto fue el candidato Movimiento Ciudadano. Te agradezco mucho estos minutos. Vamos a estar muy pendientes porque, bueno, ya está caliente la campaña. Antes de despedirte, Adriana, quisiera un comentario sobre el papel que están jugando los medios de comunicación en este momento y también las solicitudes de protección de varios candidatos y candidatas a lo largo y ancho de México, porque ya se han dado incidentes violentos que lamentablemente le han costado la vida al menos 2 candidatos que recuerden este momento. Se han registrado, de acuerdo con lo que ha ocurrido, el más reciente informe, Esther, fue el que de las autoridades federales hablaban de 15 candidatos asesinados en el actual proceso electoral, pero hay un gran número de solicitudes de protección, como bien lo señalas. La violencia también es un factor que está marcando estas elecciones, las más grandes en la historia del país, y bueno, pues este factor tampoco debe dejarse de lado, Esther. Este clima que se está percibiendo en algunas entidades, sobre todo en Guanajuato, con el reciente asesinato de una candidata a la alcaldía, y pues Esther, también resaltar, yo pondría la mirada en esto precisamente, en lo que va a ocurrir hoy a nivel de latinoamericano con esta situación de Ecuador, pero también, Esther, pues lo que va a decir el presidente López Obrador hoy más tarde, a las 9 de la mañana, hora de México, en conferencia de prensa, cómo se va a pronunciar precisamente acerca de estos hechos que están viviendo, que estamos viviendo respecto a las relaciones México-Ecuador. Y hoy también destaco, es el día de eclipse solar aquí en México, así que también hay mucha expectativa. Aquí en la Ciudad de México se va a vivir desde las 10:55 hasta la 1:30, así que también hay mucha expectativa en el país por este fenómeno astronómico, uno de los más importantes de la década, Esther. Gracias siempre, Adriana. Un abrazo desde Caracas. Espero que